Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hola, Connie. Hola, profe, buenos días. Hola, Joseph. Está acabando la batería. Voy a conectar el cable. Día viernes, último día de la semana. Ha sido una semana un poco pesada. Buenos días, Jairo, María José, Constanza, Daniela, Guillermo, Sebastián. Vamos a La clase de ayer la subí, pero no les puse el link, ¿ya? Así que ahora, después, inmediatamente de esto, subo la clase de hoy y les coloco el link de las clases de ayer y la de hoy. ¿Cómo les fue el laboratorio ayer? ¿Les fue bien? Hola Lucía, ¿cómo estás? Buen día. Siete de 10. 7 de 10 es un 4,8, creo. Sí. 4,8, claro. 4,8. Arancha Acevedo. Mejor anoto los que están acá al tiro. No son tampoco. Valle. Ahí está. Daniela, ¿cuál es su apellido, Daniela? Guillermo Robledo. Daniela Pérez, ya. Ahí está, Daniela Pérez. Está Jairo Serra. Joseph, Lucía,
José Ortiz. María José Mondaca. Sebastián González. Fernanda Muñoz. Carla Consuera se integró recién. ¿Quién más? ¿Quién más está? Sebastián González. Ahí está. Fernanda Muñoz, Carla Consuera, Daniela, Fernanda, Jairo, Rocía. Listo. Excelente, ¿eh? Ya vas a asistencia. Profe, le falté yo. ¿Cómo? Que le falté yo, Constanzo Valle. ¿Qué faltó? Ah, no, gracias, disculpe. Connie sí está. Gustavo Valle, ¿eh? Ahí está. Así esto lo dejo abierto porque sé que vienen llegando después. Vienen integrando un poco más tarde. Muy bien, vamos con la clase que quedó de ayer y de ahí pasamos a las fermentaciones y terminamos el capítulo de hoy, de esta semana. Esto no es así. Esta es. Ayer vimos la glucólisis y nos falta la regulación. Quedamos acá en el balance final de la glucólisis, que recuerden que es una ruta metabólica que tiene 10 reacciones, separadas en 2 fases, cada fase de 5 reacciones. La característica de la primera fase, hay gasto energético, hay gasto de 2 ATP. Un ATP se gasta en la reacción 1 y el otro ATP se gasta en la reacción número 3. ¿Ya? Hay una inversión de energía, dice ahí. Y en la segunda fase hay una fase de generación, perdón, hay una producción de energía y se producen 4 ATP. 2 en la reacción 7, ¿ya? Acá en la reacción 7 se producen 2 y los otros 2 ATP en la reacción 10. Acá se gasta la reacción 1 y la reacción 3. Y los 2 NADH se producen en la reacción número 6. Y los piruvatos se producen en la reacción 10. Y con esto terminamos la glucólisis. Ahí termina en piruvato. La glucólisis es una ruta completa. Esta ruta completa se desarrolla en el citosol. No se desarrolla en ningún otro lado de la célula. Solo en el citosol, en el citoplasma de la célula. Y después, ¿qué ocurre con el piruvato? ¿A dónde va el piruvato? ¿Cuál es el destino que tiene el piruvato? Eso depende si es que hay oxígeno o si es que no hay oxígeno. ¿Ya? Por eso se le llama los destinos metabólicos del piruvato. Si hay oxígeno, se da la mitocondria. Si no hay oxígeno, el piruvato se queda en el citosol.
¿ya? Y se da pie a lo que se conoce como las fermentaciones. ¿De acuerdo? Vamos a la regulación de la glucólisis. La glucólisis se regula de forma alostérica, pero también posee algunas moléculas, o sea, no es que posee, sino que existen algunas moléculas que son capaces de inhibir ciertas enzimas. Estas moléculas se han ido descubriendo con el tiempo y también se le ha dado un uso o alguna utilidad en laboratorios clínicos, por ejemplo. ¿Ok? Esa utilidad en laboratorios clínicos está determinada por el uso que se puede hacer con esta molécula. Entonces, bueno, la primera molécula es prácticamente una molécula bastante tóxica, sí, es el arsénico. ¿Ya? El arsénico es un elemento químico del sistema periódico, pero que es muy agresivo con esta enzima, con la enzima número 6 de la glucólisis, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Ya? Es un inhibidor de esta enzima y ¿qué es lo que hace el arsénico? Se une irreversiblemente a la enzima y la enzima disminuye su actividad catalítica, por lo tanto deja de producir el 1,3 bifosfolicerato. Con esto la glucólisis se detiene. La glucólisis detiene su flujo de actividad. Por otro lado, el arsénico, como ataca a esta enzima, que es la número 6 de la glucólisis, esta enzima es la que produce el NADH. Ahí está el NADH, ¿no ven? Y ese NADH tiene una relación estrecha con los procesos fermentativos, con las fermentaciones. Por lo tanto, también inhibe las fermentaciones de inmediato, las dos tipos de fermentaciones, láctica y alcohólica. Entonces, el arsénico, súper agresivo. El fluoruro es un inhibidor, pero un inhibidor competitivo, ¿ya? De una enzima que se llama enolasa. La enolasa es la enzima número 9 de la glucólisis. ¿Ya? Y este tiene utilidad en los laboratorios clínicos porque los tubitos, ¿han visto estos tubitos que dejan la sangre? Que tienen algunos tapitas rojas, otros tienen tapita azul, otros tienen una tapita, unos tubos que son así, donde guardan la sangre. Tienen tapitas de diferentes colores, tapa gris, tapa roja, tapa verde, amarilla. ¿Han visto esos tubos, cierto? Esos tubitos en las paredes internas, ¿ya? Las paredes internas de esos tubitos están recubiertas con fluoruro. Entonces, cuando la sangre entra, ¿ya? Al tubo, ¿qué creen que ocurre? La glucólisis se detiene. Hay que detener la glucólisis. Sí, pues, porque el glóbulo rojo sigue haciendo glucólisis. Pero cuando llega acá al tubo, se encuentra con fluoruro y se detiene la glucólisis, se inhibe. Y con eso podemos cuantificar la glucosa que hay en la sangre. Si no, imagínense, dejaríamos la sangre ahí, sigue la glucosa, sigue el glóbulo rojo haciendo glucólisis, sacaba toda la glucosa y después cuando va a medir la glucosa, el valor le da 0. ¿Ah? Le da 0, o sea, estaría muerto. La glucosa de una momia, 0. No, pues no puede ser. Hay que tener la glucólisis y el glóbulo rojo. ¿Ya? Porque si la dejamos ahí, el glóbulo rojo sigue consumiendo glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la utilidad que tiene en un laboratorio clínico el fluoruro. Es que nos ayuda a medir efectivamente cuánta glucosa existe en la sangre en un momento determinado.
Por eso que le dicen, no coma nada durante 12 horas, vaya en ayuno, se toma el examen y le sacan sangre, ¿ya? Le sacan sangre y esa sangre inmediatamente la dejan en un tubito. Y ahí, al contacto con el fluoruro, inmediatamente, de forma espontánea, la glucólisis se inhibe, que es los glóbulos rojos. Entonces, es como sacar una fotografía de cuánta glucosa hay en ese momento. Y de esa forma se ha ido avanzando en los exámenes clínicos. Y la última, que es más bien una patología, ¿ya? La anemia hemolítica es una patología en donde hay una alteración de la última, una alteración genética, ¿ya? De la última enzima de la glucólisis, que es la piruvato quinasa, la número 10. La anemia hemolítica se caracteriza porque los glóbulos rojos son glóbulos deformes. El glóbulo rojo tiene una forma que es bicóncava. ¿Ya? Si ustedes lo miran desde arriba, es así. Y si lo miran de lado, el glóbulo rojo tiene una forma bien especial. Es como ahí, y así. Así es, bicóncavo. Se fijan, tiene esa tipo de ahí, por esos dos lados, por arriba y por abajo, tiene como esa un espacio, ¿ya? Como, no son huecos, sino que tiene hundido por ambos lados, como que si estuviese apretado al medio. ¿Ya? Y esa característica del glóbulo rojo le permite transportar gases, pero cuando tenemos anemia hemolítica, el glóbulo rojo no tiene esa forma, o hay glóbulos rojos que son así, están como destruidos. ¿Ya? Están como destruidos los glóbulos rojos. Y generalmente ocurre porque el glóbulo rojo entra en una situación en donde el estrés oxidativo y los radicales libres lo hicieron pebre. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Otra cosa con la piruvatoquinasa. Esta es la anemia hemolítica. ¿Ya? Una patología. Pero fíjese que ahí miren, 3 enzimas de la glucólisis, ¿ya? Una inhibía potentemente el arsénico, que es súper dañino el arsénico. Otra el fluoruro, que es más espontáneo, más rápido, ¿ya? Que le da un uso clínico. Y la otra es una patología en donde si falta una enzima se produce una destrucción de un tipo celular. Entonces, para que se den cuenta que las enzimas de la glucólisis son importantes y lo otro es que participan eh, en diferentes células. La glucólisis es una de las rutas metabólicas, como les comentaba ayer, que eh, está prácticamente en todas las células la realizan. La gran mayoría, 90, 95, 97%. ¿Se fijan? Entonces, y es tan pobre energéticamente, por eso es lo que les comentaba ayer, produce 2 ATP. 2, pero es rápida. Ese es el tema. Es súper rápida la glucólisis. Y como es tan rápida, una ruta que en poco tiempo puede producir una gran cantidad de ATP, obviamente tiene que ser regulada. Esta regulación que ustedes ven acá se denomina regulación, tiene apellido, ¿ya? Regulación alostérica. Regulación alostérica. Cuando escuchen esta palabrita o lean esta palabrita, la regulación alostérica, ustedes, ¿qué se les tiene que venir a la cabeza de inmediato? Es esta simbología. ¿Ya? Esa simbología se les tiene que venir a la cabeza de inmediato. Triángulo verde. Activador. Lo voy a escribir como corresponde. Triángulo verde. Ese es el activador. ¿De acuerdo? Activador. Y el círculo con la X es el inhibidor. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace el activador? Aumenta la actividad enzimática. ¿Ya? Aumenta la actividad de la enzima.
¿Y qué es lo que hace el inhibidor? Disminuye la actividad enzimática. Pero ojo, 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 ojo. Miren acá. Cuando hablo de aumentar la actividad enzimática, esto es transitorio. Lo mismo que la disminución de la actividad enzimática también es transitorio. O sea, transitorio es que dura un periodo de tiempo. Esto no es eterno, no es definitivo. Ya, aquí la enzima, si disminuye su actividad enzimática, no se muere. Para que no estén pensando en términos que son más bien absolutos. ¿Se entiende? Esta regulación, la regulación alostérica, es completamente reversible. Se puede revertir. ¿Ya? No es una inhibición como yo les mostraba con el arsénico. Y el arsénico es un inhibidor potente. No, esto no. Acá son intermediarios, son otros intermediarios metabólicos los que actúan como activadores o actúan como inhibidores. ¿Ya? O también les denominan moduladores positivos, modulador positivo al activador, y el inhibidor es un modulador negativo, porque disminuye la velocidad, disminuye la actividad enzimática. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea, no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O están durmiendo? Vamos, despierten. Estaba activo. No, profe, ninguno. Muy bien. ¿Vieron el partido ayer o no? Estuvo Sí, bueno. obvio. Chile sigue vivo. Estamos vivos todavía. Oye, hubiésemos ganado a Perú, estaríamos arriba. Estaríamos terceros. Se farrearon el Sí, partido. Se El llevamos Arturo farrearon. Vidal diferentes. dijo, no la mufen. Así que no hay que mufarla. ¿A quién? El Arturo Vidal en la conferencia de prensa, pues, cuando le ganaba a Paraguay, dijo, no hay que mufarla. ¿A quién no hay que mufarla? Que, que estaban diciendo que no iban a pasar y toda la cuestión, y el Arturo Vidal dijo que sí iban a pasar, pero que no anduvieran hablando porque si no le iban a mufar. Así que no, no había que mufarla, dijo. Fue muy buena Ese- esa conferencia de prensa, ¿no la vio, profe? No, no la vi, no la vi. No la vi. Es que un reportero le dijo qué pensaba del partido y cómo se veía si pasaban o no pasaban a la Copa Qatar por el 2020, no Sí, el 2022. Y ya. le dice que él tenía toda la fe en Chile y que iban a pasar, po, pero que no quería que anduvieran hablando porque si no le iban a bufar. El Arturo Vidal es especial. Es especial. Sí, Siempre así saca el que fútbol, me dice la Daniela. Ah, Daniela, pero sí, un partido importante. Sí, pues yo soy futbolero, me gusta el fútbol. Juego a la pelota y todo eso. Todavía. Todavía queda algo. Ven, despertaron, ¿ven? Hay que hacer un comentario diferente. un mini break. Sí. Ya, volviendo a la regulación. Está claro que el triángulo amarillo aumenta y la X roja disminuye la actividad. Profe, Entonces, triángulo verde. triángulo verde. Y la X roja es inhibidor. El triángulo verde activa, la X roja inhibe. Entonces, ¿en qué puntos comenzamos a regular la glucólisis de forma alostérica? ¿Ya? Recuerden que estas regulaciones son reversibles. Ya dura un periodo de tiempo, después vuelve nuevamente a la normalidad. En la reacción número 1, ¿ya? La reacción número 1. En la reacción número 3 también se regula. Y la reacción número 10. Estas tres enzimas, la exoquinasa, que es la 1, la fosfofructoquinasa 1, que es la número 3, y la piruvatoquinasa, que es la 10, son las enzimas más rápidas de la glucólisis. Por eso es que son reguladas, ¿ya? Estas enzimas, las tres, poseen delta G negativo, es decir, son enzimas espontáneas, ¿ya? Y también irreversibles.
irreversibles, o sea, van en un solo sentido, así como está dibujado en la flecha, hacia abajo, hacia abajo. Esa enzima no puede trabajar al revés. ¿Ya? Estas enzimas no pueden trabajar al revés. ¿Qué significa trabajar al revés? Para esta enzima, significa, por ejemplo, para la hexoquinasa, que la glucosa 6-fosfato la pueda convertir en glucosa. Eso no lo puede hacer. Solo de glucosa a glucosa 6-fosfato, en ese sentido. A eso se le denomina irreversible, ¿de acuerdo? Bueno, el inhibidor de la hexoquinasa es el mismo producto de la enzima, glucosa 6-fosfato, y el activador es fosfato inorgánico. En el caso de la PFK1, esta enzima se puede abreviar como PFK1. La fosfofructoquinasa. Tiene activadores, el AMP, el ADP, y los inhibidores cuando aumenta la concentración de citrato y el ATP. Ya, aquí, por ejemplo, ¿cuándo va a inhibir? ¿Cuándo va a activar? Es cuando aumenta la concentración, o sea, cuando aumenta la concentración de ADP en el citosol de la célula, cuando aumenta la concentración de ADP, ¿ven? ¿Cuál es el efecto que tiene el ADP? Es activador. Y se activa la glucólisis. ¿Ya? Es cuando crece la concentración de uno de ellos, comienza a empujar con su efecto. Por ejemplo, cuando aumenta la concentración de ATP en la célula. ¿Pero en dónde la célula? En el citosol. Ah, ¿se fijan o no? O sea, aumenta la concentración de ATP en la mitocondria. ¿La glucólisis se inhibe? No, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque la glucólisis, ¿dónde ocurre? En el citosol. ¿Ya? Y para inhibir la glucólisis tiene que aumentar la concentración de ATP, pero en el citosol. ¿Se entiende? Así que por eso es importante saber el lugar en donde la ruta metabólica se desarrolla. Y ahí me pregunta de qué equipo es. Ya, pero mire, le voy a decir, pero al final, ¿ya? Para no perder el hilo. No, si no, vamos a terminar hablando y alguien se puede molestar, no sé. ¿Ok? La última reacción. La última enzima regulada es la piruvatoquinasa. ¿Ya? La piruvatoquinasa tiene como activador el ADP, inhibidores el ATP y el NADH. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se pregunta esto en la prueba? Esto se pregunta de la siguiente forma. ¿Qué ocurre cuando la concentración de ADP dividido por la concentración de ATP es mayor que 1? ¿Qué le ocurre a la glucólisis? Cuando la concentración de ADP en el citosol, ya dividido por la concentración de ATP en el citosol es mayor que 1. ¿Qué ocurre? ¿Qué le ocurre a la glucólisis? Hay dos posibles respuestas, les doy una pista. Ahí le entrego una pista. Vamos, estoy esperando. ¿Qué le ocurre a la glucólisis? ¿Se activa o se inhibe? ¿Qué creen ustedes? Sin nota, chicos, vamos. Juliano dice, Juliano se la jugó y dijo que era inhibición. Ya, el resto de los alumnos, ¿qué creen?
Yo igual creo que hay inhibición porque es menor que 1. Mayor que 1, no es menor, mayor. Ah, eso. Ya hay dos que dicen que se inhibe. Carlita, Connie, Daniela, Fernanda, Jairo, Lucía, María José, Sebastián. ¿Y ahí qué pasa entonces? ¿Se, se activa o se inhibe la glucólisis cuando tenemos esta condición? Pero voy a preguntar en la prueba, me estoy anticipando. Fernanda dice inhibición. Carla dice se activa. Ah, y acá hay una diferente. Hay una opinión diferente. Daniela pregunta se activa. Pero tírese a la piscina, pues, Daniela. Ya, Carla confirma que sí se activa. Veamos, ¿qué ocurre? Veamos qué ocurre. El problema de la división genera esto cuando hay una división. Ah, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo analizo? Y es súper simple, chicos. Yo creo que todos saben dividir, ¿cierto? Las divisiones, hay un número arriba y un número abajo. Numerador, denominador. ¿Qué ocurre cuando el numerador es mayor que el denominador? ¿Cuánto es 10 dividido por 1? 10. 10 es mayor que 1, ¿cierto? ¿Se fijan? O sea, siempre cuando hay una división como esta, y esa división es mayor que 1, ¿qué significa? Significa que hay más del numerador. Hay más numerador que denominador. Y al revés, si tiene una división en donde el numerador es poco y el denominador es alto, ¿cuánto le va a dar esto? 1 dividido en 10, eso es 0,1. 0,1 es menor que 1. ¿Se fijan o no? O sea, ¿qué hay más acá en esta división? Cuando es menor que 1, hay más del denominador. ¿Se fijan? Entonces, una división que le da menor que 1, siempre hay más del denominador. Entonces, acá la división, ¿qué hay más? ¿Hay más del numerador o hay más del denominador? En este caso, Del numerador. del numerador, pues el numerador es ADP, y usted busca acá, ¿qué efecto tiene el ADP? ADP activador, ADP activador. Entonces, ¿qué le ocurre a la glucólisis cuando tenemos esta fracción y esta fracción es mayor que 1? Se activa. Se activa la glucólisis. ¿Entendieron? ¿Me expliqué, cierto? ¿O les quedó alguna duda? No, profe, no me queda ninguna. Ya, así que, bien, Carlita. Ya, bueno, a todos, pues, si todos participaron también. Si acá hay que hablar, pues chicos, hay que participar. Sí, sin nota. Y la gluconeogénesis inhibe. Ya, pero Carlita, todavía no vemos la gluconeogénesis. Sí, se inhibe, debería ser al revés, claro. Y que como son antagónicas, tiene toda la razón, pero tranquila, tranquila, si todavía no llegamos a la gluconeogénesis. Vamos a glucólisis recién. Todo su tiempo. Muy bien. Estos son los 3 puntos de regulación de la ruta metabólica. Ya se regula en estas enzimas porque estas enzimas son enzimas rápidas, enzimas que tienen un delta G negativo, enzimas que
son irreversibles, espontáneas, ¿ya? Entonces, todas esas características termodinámicas hacen que se regulen en estos puntos, ¿ya? En las reacciones 1, 3 y 10. ¿De acuerdo? Y el tipo de regulación es una regulación alostérica, no se olviden de eso. Ya que es importante que se aprendan el nombre de la regulación cuando aparece esta simbología. ¿Por qué les digo? Porque también nosotros revisamos la regulación hormonal. ¿Ya? La regulación hormonal es de hormona, es con hormona. Así que hay hormonas que están regulando acá también. Pero no es lo mismo que la regulación alostérica. Así que no confundir. Ya en el hígado, la exoquinasa se llama glucoquinasa, ¿ya? Porque tienen diferentes afinidades con la glucosa, nada más, ¿ya? Y acá lo que muestra es que la exoquinasa, ¿ya? O glucoquinasa del hígado, que es la exoquinasa 4, ¿ya? ¿Cómo se regula? Se regula por un secuestro. La secuestran. En el hígado a la exoquinasa la tienen que secuestrar y se la llevan al núcleo. Y de esa forma se inhibe la exoquinasa. ¿Ya? En cambio, en el músculo tienen esta regulación. La regulación que les mostré yo. Cuando aumenta la glucosa 6-fosfato, se inhibe la exoquinasa. Esa exoquinasa está en el músculo. Ahora, ¿por qué hacemos esta diferencia? Porque el músculo consume glucosa muy rápido. El músculo, la glucosa que hay, el músculo la consume de inmediato. En cambio, el hígado no, porque el hígado no se gasta toda la glucosa al tiro. Y de hecho tiene que ser así porque acuérdense que todo lo que llega de la alimentación, la glucosa llega fresca al hígado. Entonces el hígado no se puede llegar y gastar toda la glucosa. La almacena, la distribuye. ¿Se fijan? Por eso es que esta enzima en el hígado es una enzima más lenta y tiene menos afinidad que la enzima que está en el músculo. ¿Ya? Por eso dice, solo el músculo exoquinasa 1 tiene una alta afinidad por glucosa y es inhibida por glucosa 6-fosfato. ¿Se entiende, no? Entonces significa que la glucosa cuando llega al músculo, esta enzima, la exoquinasa 1, toma la glucosa y se la gasta, pero se la hace chupete. ¿Ya? En términos coloquiales. Pero, si hacemos la comparación en el músculo, no, o sea, en el hígado. En el hígado no es así. ¿Ya? En el hígado la exoquinasa es la exoquinasa 4 y no tiene tanta afinidad por la glucosa, eso significa que no se la gasta de inmediato. Entonces, para inhibir a la exoquinasa 4 en el hígado, ¿qué ocurre? La secuestramos. Se llevan a la enzima y se la llevan al núcleo. ¿Ya? Son dos tipos de regulación diferentes. ¿Vale? Y esta es la regulación hormonal, como yo les comentaba. Entonces, hay que separar un poquitito las cosas y no combinarlas. ¿Ya? Una es la regulación alostérica. Después, dentro de la regulación alostérica, tenemos una regulación diferenciada por tejido. ¿Qué le ocurre a la exoquinasa en el músculo y qué le ocurre a la exoquinasa en el hígado? Y esta es la regulación hormonal. Y las hormonas que participan acá son la insulina y el glucagón. Y obviamente la adrenalina que después la vamos a ir agregando. ¿Ya? Pero como les comentaba, la adrenalina no es una hormona que se secrete siempre en todo momento, ¿ya? Son condiciones bastante especiales las que secretan o hay un aumento de la adrenalina. Pero estas no, la insulina y el glucagón obviamente van a aparecer según el pic de glucosa que exista en la hora del día. Por ejemplo, ahora en ayuno, si están escuchando la clase y no tomaron desayuno, ya porque todavía están ahí durmiendo, se acordaron y tienen el teléfono al lado, ustedes están con esta hormona, esa hormona, con el glucagón, están con el glucagón disparado. ¿Ya? En cambio, si comieron y tomaron su buen desayuno, ¿ya? Y le pusieron color y tomaron bastante y comieron harto,
¿ya? La hormona que está presente en ese momento es la insulina. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vamos a tener este tipo de hormona? Bueno, cuando aumenta la concentración de glucosa en la sangre, que eso es lo mismo que decir cuando aumenta la glicemia, la hormona que es liberada se llama insulina. ¿Ok? Y al revés, cuando la concentración de glucosa en la sangre está disminuida, cuando la glicemia está baja, la hormona que aparece en la sangre se llama glucagón. ¿Ok? Glucagón. ¿Vale? ¿Cuándo la concentración de glucosa está disminuida en la sangre? Ayuno prolongado, ejercicio. Cuando hacemos ejercicio también disminuye la concentración de glucosa. Cuando están estudiando, ya, o cuando están estudiando así con bastante tiempo, no hay que estudiar de hambre. Después de dormir, por ejemplo, un largo periodo de horas, disminuye la concentración de glucosa en la sangre. Y aparece el glucagón. En cambio, después de cada comida, de una comida, pero abundante, pues ya no, o sea, si se come un chocapic no pasa nada. Tiene que ser una comida que sea consistente, ¿ya? Un buen desayuno, un almuerzo, por supuesto, un almuerzo es como la comida del día, y después, no sé, pues la cena o el tecito, ¿ya? El completo, el churrasco en la noche, no sé. Ahí ustedes verán. ¿Se entiende? Ya, veamos la regulación. La regulación también, a pesar de que estas son hormonas, ¿ya? Son hormonas, pero fíjense que también regulan en los mismos puntos, ¿ya? Ahora, ojo, que la primera enzima dice, ¿qué dice ahí? Glucoquinasa. ¿Qué le está diciendo? Que esa es la exoquinasa, ¿de dónde? ¿Que esa es la exoquinasa de dónde? La glucoquinasa es la exoquinasa de dónde? ¿De qué tejido? Del hígado. La exoquinasa es, perdón, la glucoquinasa es la exoquinasa del hígado, es la exoquinasa hepática, no es muscular. ¿Por qué? Porque acá actúa el glucagón, porque el glucagón es inhibidor. Cuando hay glucagón inhibe a la glucólisis. Cuando hay insulina, activa la glucólisis. La insulina activa la glucólisis, es activador. El glucagón es inhibidor. ¿Se fijan, no? Inhibe en todos los puntos. Y eso obviamente es así, porque el glucagón inhibe la glucólisis, pero activa la gluconeogénesis, tal como dijo Carlita. O escribió en realidad. Que no lo habló, parece. ¿Ya? O sea, la hormona que activa la glucólisis, en resumen, es la insulina. Y fíjense, los puntos de regulación son exactamente los mismos puntos de las tres enzimas reguladas, ¿ya? Estas tres enzimas que son súper importantes. Súper importante la glucólisis. La enzima 1, la enzima 3 y la enzima 10. 1, 3, 10. Esos son los números. Exoquinasa, PFK1 y la piruvatoquinasa. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya, aquí tienen el esquema completo de regulación alostérica para finalizar. ¿Ya? El esquema completo de regulación alostérica de la glucólisis. ¿Ya? La exoquinasa, la PFK1 y la piruvatoquinasa. Esto corresponde a cómo se une la glucosa
cómo entra la glucosa a las células y cómo se une la insulina a las células. La insulina se une a un receptor, por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando hay un aumento de glucosa en la sangre, ¿ya?, en las células beta del páncreas, existen estos transportadores de glucosa. Ingresan la glucosa a la célula pancreática, ¿ya?, aumenta la glucólisis y la respiración celular. Esto produce un aumento de ATP, ¿ya? Ese aumento de ATP induce una salida del potasio de las células. El potasio aumenta afuera y produce lo que se llama un gradiente de potencial. Ya, este cambio en el voltaje, producto de la salida del potasio, que el potasio tiene carga positiva, cambia el voltaje de la célula e induce una activación de los canales de calcio. Estos canales de calcio se llaman canales por activación de canales de ligando por voltaje. Entonces, cuando cambia el voltaje, se activan estos canales de calcio y comienza a ingresar calcio a la célula. El calcio, cuando aumenta la secreción, ¿ya?, de vesículas, que tiene adentro de las vesículas insulina, y ahí se libera la insulina. ¿Ven? Es todo este proceso de liberación de insulina. ¿Y la insulina dónde va? Va al tejido adiposo, al músculo, intestino, hígado. Ya, principalmente al tejido adiposo y al músculo. ¿Ya? Pero tiene efecto en todos lados, y acá también. ¿Se fijan? Y la glucosa que está en el centro, ¿ya?, comienza a ingresar a las células. No se une a la insulina, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a repasar más adelante, ¿ya?, en la regulación hormonal. Cuando hagamos regulación hormonal, ahí lo revisamos de nuevo. Y para terminar la clase de glucólisis, cómo interacciona con otros tipos de monosacáridos, ¿ya?, o glúcidos, porque la glucólisis no es exclusiva para la glucosa. Ya no se queden con la idea si es que no hay glucosa, no hay glucólisis. No, no es así. O sea, si no hay glucosa, bueno, echamos mano a otro tipo de monosacárido, como la galactosa. Se puede usar galactosa. Se transforma en galactosa no fosfato, UDP galactosa, UDP glucosa, glucosa no fosfato, y la glucosa no fosfato transforma en glucosa 6-fosfato. ¿Se fijan? O sea, con galactosa entramos en el segundo paso. ¿Vale? Manosa. O sea, si no hay glucosa, podemos usar manosa. La manosa se transforma en manosa 6-fosfato y la manosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. ¿Ven? Ingresamos acá abajo. ¿Por qué siempre las inyecciones tienen que ser en la grasa como la insulina y las inyecciones para cuidarse? ¿Cómo no entiendo eso? Porque siempre la inyección tiene que ser en la grasa como la insulina. En la grasa como la insulina. No entiendo, es porque las inyecciones siempre tienen que ser en la grasa. En el tejido adiposo, ahí. Lo que pasa es que nos estamos adelantando mucho, Daniela, pero te voy a responder. Lo que pasa es que la insulina no solo tiene efecto en la glucosa, Daniela, ¿ya? La insulina también hace algo muy importante con los lípidos, con la grasa, ¿ya? Con los lípidos. Es decir, ¿qué es lo que hace? Moviliza los lípidos del hígado al tejido adiposo. ¿Ya? La mayor acumulación de tejido adiposo, ¿dónde está, Daniela? ¿Dónde está la mayor acumulación de tejido adiposo? Generalmente está en la parte media del cuerpo, ¿ya? En la parte abdominal, por ahí, por la espalda, los costados, ¿ya?
Ahí el rollito al lado, la guatita, generalmente esa es la mayor concentración de grasa que existe en casi todas las personas, ¿ya? Aunque depende de la distribución que uno tenga, porque a veces, según la etnia que, que tenemos, la genética, ¿ya? Y la alimentación también, la distribución de la grasa corporal puede variar. Hay algunas que tienen distribución que es más bien periférica, o así, hacia los brazos o las piernas, ¿ya? O el trasero, ¿te fijas? Pero generalmente la gran mayoría de las personas se concentra la grasa como al medio, ¿ya? En el tronco, ahí. ¿Y qué hace la insulina? La insulina moviliza todas las grasas que uno come, todos los lípidos que uno come, los moviliza para que se almacenen en el tejido adiposo. ¿Ya? Y el riesgo generalmente del diabético también está relacionado con el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos, entonces también hay que cuidarse por eso. Aparte que la insulina se acumula generalmente en el tejido graso, se acumula, queda ahí. Y es fotosensible. Por eso cuando hay resistencia a la insulina, ya la insulina que queda dando vuelta comienza a quedar atrapada en el tejido graso. ¿Y cómo se nota? Se nota con las líneas que quedan en el cuello, ya, en las axilas, entre piernas, la ingle ahí, en el cuello comienzan a aparecer unas verdaderas líneas de color negro, porque pareciera que estuviese sucio, pero no, no es así. Esa persona tiene resistencia a la insulina. Se ven como unas líneas de color café, incluso medio negro, no, no es mugre. ¿Ya? Así que no se dice, oye, no se lavó el cuello. No, no, no. Tiene resistencia a la insulina. Empieza a quedar depositada en esas zonas. Lo mismo que en las axilas. Sí, son como manchas café. Exacto. Pero bueno, ese tema lo vamos a retomar un poco más adelante, Daniela, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. No sé si respondí su pregunta. ¿Ya? La glucólisis es una ruta bien dinámica, chiquillos, que hace de el uso, si es que no hay glucosa, pues bueno, podemos usar otros monosacáridos. Si no hay glucosa, ¿se detiene la glucólisis? Ya, no vayan a caer en esa pregunta. Si no hay glucosa, ¿se detiene la glucólisis? No, no se detiene. ¿Por qué? Porque se pueden usar otros monosacáridos. Y aquí se lo estoy mostrando, manosa, galactosa, fructosa. Se pueden utilizar estos tres monosacáridos diferentes y, bueno, lo utilizamos, la célula lo usa y la glucólisis sigue funcionando al fin y al cabo. ¿Ya? Así que no piensen que porque la ruta metabólica se llama glucólisis está como relacionado exclusivamente a la glucosa. No, no es tan así. Sí, es el que inicia, es el que comienza, exacto, pero no significa que si no hay, no podemos hacer la glucólisis. No, no es eso. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Alguna pregunta con la glucólisis? No, profe, oiga, yo quería decirle algo a usted y que me pusiera presente igual, profe, que llegué un poco tarde. Sí, Juliana, cuéntame. Que ayer yo no pude asistir al laboratorio porque tuve un problema con los brackets. Ayer almorzando se me rompieron y tuve que ir de urgencia y falté a la clase de laboratorio. No pude rendir las pruebas ni nada. No sé cómo, no sé qué tengo que hacer
en esa parte, si tengo que enviarle un correo a usted, porque tampoco la doctora me dio un papel para certificar que me sucedió algo. Ya, vamos a hablar de eso. Bien, Juliano, que Ok. me había preguntado, ¿ya? Mira, cuando ustedes faltan al laboratorio, lo primero que tienen que hacer es contactarse con el profesor de laboratorio. Lo primero, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Porque todas las situaciones no son iguales, ¿ya? Y de repente a veces se puede solucionar de la manera más rápida. ¿Vamos? Ahora, ¿qué es lo que general? Así, nosotros implementamos un sistema para este tipo de inasistencia, porque tienen que entender de que existen cursos en donde ustedes, mire, ¿cuántos son? Ustedes son 23, ¿ya? Pero hay otras carreras en donde hay cursos de 40 alumnos y son 4 o 6 paralelos, ¿ya? Entonces, en esa asignatura hay que ordenar un poquitito la cosa. ¿Se entiende lo que estoy hablando, cierto? Entonces, ¿qué es lo que Sí, nosotros profe. implementamos? Implementamos un formulario, ¿ya? ¿Sabes lo que estoy hablando, cierto? El formulario. Ese formulario que Sí, está profe. al inicio de la página, que si ustedes faltaban en el laboratorio lo tenían que completar. ¿Ok? Sí, profe, pero es que lo que pasó fue ayer, fue imprevisto, así lo que me sucedió, si fui de Ya. urgencia en realidad. Por eso te estoy diciendo, Juliano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Habla con el profe de laboratorio y explícale la situación. Ya, ya, Habla con profe. el profe de laboratorio, explícale la situación, ¿ya? Igual que Pía, no sé, no. Usted me está diciendo que entró tarde hoy a clase, no por el laboratorio, ¿cierto? No, mire, yo le digo por el laboratorio y porque entré tarde igual. Aquí, como que se me enredó un poco. Ya, pero Juliano, ¿de qué va a ser Juliano? Hablar con el profe de laboratorio Eso es lo que y tiene que hablar hacer. sobre el... Eso Claro. es lo que tiene que hacer. Lo primero que tiene que hacer, pregúntenle a la profesora del laboratorio y explica la situación. ¿Sabe qué, profesora? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces Sí, ahí profe. llegar a un acuerdo. Igual para todos chiquillos, si es que tienen alguna situación como medio imprevista, bueno, comuníquese en primera instancia, lo primero que tienen que hacer con el profe del laboratorio. Y explica la situación. Ustedes son un curso que es pequeño, entonces podemos arreglar las cosas más rápido, ¿ya? Sin tanto protocolo y esas cosas. ¿De acuerdo? Pero para las pruebas, para los certámenes, ¿ya? Ahí es diferente la cosa, porque tienen que justificarlo. ¿Ya? Hay que justificar los certámenes. Sí, pues Ah, ya, profe. yo les Ya, dije muchas que gracias. los controles se dan al final, ya ahí que no sepa, la vez que la profesora Marcela lo estaba abriendo al tiro, no, pero los controles, los certámenes se dan al final, quedan al final del semestre. Ya, no se preocupe por ese uno, Daniela, es momentáneo. Cuando llegamos al final del semestre, ya los que están justificados ahí, obviamente van a rendir la evaluación que está justificada, para que se queden tranquilos, ¿ya? Así que, claro, se ve feo, pero ¿sabes lo que pasa, Daniela? Es que una vez que tú colocas una nota en la carpeta electrónica, después no se puede sacar, no se puede quitar, no se puede sacar la nota. No la puedo borrar. ¿Ya? Entonces hay que esperar nomás hasta que pueda rendir nuevamente la evaluación y ahí le va a cambiar la nota, ¿ya? Igual que todos los que estén en la misma situación. Sí, Marcela me había comentado, la profe Marcela me comentó eso. Pero, o sea, tengan un poco de paciencia. ¿Ya? Y Juliano, comuníquese con la profe, las profes, que son dos profesoras, con las profesoras de laboratorio. Es la profe Jiménez. Sí, la profe Jimena y la profe Eva. Envíen el correo a las dos, ¿ya? Ya, ya, profe, muchas gracias. De nada. ¿Y a quién Y no se llegó? olviden ponerme presente. Sí. Es que, Connie, eso automáticamente
llega la jefa de carrera y la jefa de carrera es quien da la autorización, ¿ya? Si usted llenó el formulario, debería estar justificado. Ya, Pía Márquez está acá y Juliano acá también. Sí, no te preocupes, Daniela. No te preocupes, Daniela. Sí, bueno, pues igual para todos, ¿ya? Pero evidentemente traten de llenar el formulario con la justificación correspondiente. Y después esos formularios también los reviso. Pero el tema de los certámenes quedan al final del semestre. Por si acaso. ¿Estamos claros, chiquillos? Con respecto a las inasistencias. Sí, profe, todo claro. Ya, miren, que el tema del laboratorio, eso se puede solucionar rápido, ¿ya? Ya, el tema de los certámenes ya ahí es un poquitito más complejo. Sobre todo se coloca complejo cuando ya deben 2, 3 certámenes. Ahí es más complicado. Ya, ¿y qué es lo que queremos evitar? Y les digo de inmediato, porque aquí hay que ser transparente. Lo que queremos evitar es que lleguemos al término del semestre y aparezcan alumnos que nos deben todos los certámenes. ¿Ya? Eso es injusto. Por más problemas que tenga, pero es injusto porque hay una norma, un reglamento y todo generalmente, la gran mayoría del curso rinde los exámenes o las pruebas cuando corresponde, ¿se fijan? Por eso es que exigimos que esa justificación la haga después el jefe de carrera. Que nos ha tocado de repente que llegan final semestre y hay alumnos que no han rendido nada, nada, les digo chicos, sí, nada, absolutamente nada. Nada de talleres, ni de certámenes, ni cosas de laboratorio, nada. Y aparecen al final, no, es que yo estoy trabajando y estoy en el sur, me ha tocado caso, no estoy hablando por hablar. Entonces, en esas situaciones, ¿ya? No es que el alumno lo haya rellenado con unos. Ahí el jefe de carrera es quien toma la decisión. ¿Ya? Por eso es que estamos un poquitito al ojo con esta cosa de los certámenes y también para que el jefe de carrera vaya viendo cómo va progresando la situación de aquellos alumnos. Ya, es por eso. Es por eso. Pero mientras ustedes mantengan una comunicación efectiva conmigo, no habría ningún problema. Así que también estoy al tanto. Ahora recién estoy retomando nuevamente la asignatura. Y no ando tan perdido. Muy bien, chicos. Después de este breve break, vamos y terminamos estos cortitos, súper cortos, son los destinos metabólicos del piruvato. ¿A dónde va el piruvato? Una vez que ha acabado la glucólisis, ¿a dónde va el piruvato? Yo les dije, eso depende si hay o no hay oxígeno. Así de simple. ¿Vale? O sea, el piruvato se puede convertir en lactato o el piruvato se puede convertir en etanol. O el piruvato se puede convertir en acetilcoenzima A. ¿Ya? Y aquí los destinos dependen de la condición. Condición aeróbica significa con oxígeno o en presencia de oxígeno. Y las condiciones
anaeróbica significa sin oxígeno, ¿ya? O con una muy baja concentración de oxígeno. Entonces, cuando hablamos de condiciones anaeróbicas, las rutas o las reacciones bioquímicas que se desarrollen posteriormente ocurren en el citosol, ¿ya? Citosol de la célula. O sea, el piruvato, ¿dónde se queda? Se queda en el citosol. ¿Vale? Ahora, si el piruvato sigue una condición aeróbica, ya se va al lugar de la célula en donde hay la mayor concentración de oxígeno. ¿Y saben dónde es eso? Es en la mitocondria. La condición aeróbica, perdón, es en la mitocondria. Entonces, ¿qué ocurre con el piruvato? El piruvato entra a la mitocondria. Ingresa a la mitocondria. Al entrar a la mitocondria, el piruvato se transforma en acetil-CoA y después sigue todo a ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico, fosforilación oxidativa. ¿Ya? Pero todo lo que ocurre acá, en esta zona, ¿ya? Es en la mitocondria. Mitocondria. ¿Estamos claros, chicos? Estos procesos hacia los costados, las condiciones anaeróbicas son denominadas fermentaciones, ¿ya? Por supuesto que existen varias fermentaciones de las que nosotros vamos a revisar, ¿ya? Pero desde el punto de vista fisiológico, estas son obviamente las más importantes. La primera es la fermentación láctica. La fermentación láctica es una reacción después del piruvato. O sea, el piruvato, en la fermentación láctica, el piruvato se transforma en lactato. Eso es todo. La enzima que cataliza esta reacción es la lactato deshidrogenasa, que se puede abreviar como LDH. La LDH. La LDH transforma el piruvato en lactato, pero para hacer eso utiliza NADH. Es indispensable el NADH de la glucólisis. La reacción 6 de la glucólisis es la que produce NADH. Entonces, ese NADH lo utiliza la lactato deshidrogenasa y la lactato deshidrogenasa produce NAD+. Y ese NAD+ nuevamente se va a la reacción 6 de la glucólisis y la reacción 6 de la glucólisis produce NADH. ¿Se fijan? Entonces acá se produce como un circuito, ¿ya? Como un pequeño ciclo entre la fermentación y la glucólisis. Pues eso nos quiere decir que la glucólisis con la fermentación láctica están acopladas, están unidas. ¿Se entiende, cierto? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿Cuándo ocurre la fermentación láctica? ¿Ya? ¿Cuándo ocurre la fermentación láctica? Ocurre en ejercicio intenso, obviamente cuando estamos en una condición anaeróbica, haciendo ejercicio intenso, ya también puede ocurrir sin hacer ejercicio, sin mover ni siquiera el dedo meñique. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando estamos en una situación anaeróbica, ¿ya? De obstrucción bronquial, un SBO, síndrome bronquial obstructivo. La típica gripe que uno se pega una vez al año, que lo deja para embarrada, tirado en la cama, ¿ya? Obstruido 1000% y le duele todo el cuerpo. Porque el lactato se acumula en las células musculares y produce después una inflamación que al otro día la perseguimos
como un dolor muscular. Ya, pero esa típica gripe que uno, oh, y le duele todo el cuerpo. ¿Y por qué le duele el cuerpo? Como si hubiese hecho ejercicio. Porque el piruvato es súper obediente. Y si la concentración de oxígeno disminuye, el piruvato se transforma en lactato, en las células musculares. ¿Ya? ¿Qué tipo de tejidos producen la fermentación láctica? Los eritrocitos, los glóbulos rojos y el músculo. Ahí se produce la fermentación láctica. O sea, los eritrocitos producen lactato y las células musculares también producen lactato. ¿Dudas con la fermentación láctica? Ok. El mejor de la historia. El mejor de la historia. Usain Bolt. ¿Cuánto? 9:48. 9:48. 100 metros planos. Estoy seguro si es 48. Parece que sí. No me acuerdo. O 9:52 por ahí. Bueno, pero son 9 segundos. ¿Qué significa eso? Que muy rápido. Que recorre 10 metros en menos de un segundo. ¿Cachis? Esa es la velocidad de este señor. Profe, creo que eran 9,50 y algo. Sí, parece que es 9:50 parece que es 9:58 o 9:54 por ahí, por ahí. Pero no es menos de 9:40 ni no es más de 9:60. Sí, por ahí va. Sí, Por ahí va. Pero bueno, son 9 segundos. ¿Qué significa eso? Que recorre 10 metros en menos de un segundo. Rápido. ¿Y qué ruta metabólica hace Usain Bolt cuando se corre los 100 metros planos? Si con suerte alcanza a respirar y ya está en la meta. Ya llegó. Claro, la ruta metabólica es una carrera completamente anaeróbica la que hace Usain Bolt. Con suerte alcanza a respirar y todo lo que corre, todo el esfuerzo físico que hace. ¿Ya? Cáchese la musculatura que tiene Usain Bolt. Entonces, cuando llega, ¿y cuántas veces respiró? Es completamente anaeróbico. Él produce lactato, obviamente, pero sus fibras musculares están adaptadas a la competencia y están entrenadas. Pues ya no solamente depende de la concentración de lactato que genere, sino que también de la explosión en sus células musculares producto de la fosfocreatina que también posee. ¿Ya? Y la masa muscular también es importante en este tipo de competencia, este tipo de carrera. Pero esta carrera es una carrera completamente anaeróbica, completamente anaeróbica. ¿Ok? ¿Ven? Miren, ahí dice, letra A, cuando hay baja concentración de oxígeno, ¿ya? En pocos segundos de carrera, lactato. O sea, nos vamos a fermentación láctica al tiro. Se le va la micro y usted está a media cuadra. ¿Qué hace? Corre más rápido que Usain Bolt para agarrar la micro y llega al paradero. ¿Ya? Ahí. Fermentación láctica. Condición normal, ahora que está normal, en la cama o está en su living o en el escritorio, ¿ya? En su casa, tranquilo, están escuchando lo que estoy hablando, el piruvato ingresa a la mitocondria, ¿eh? Y se produce ATP para mover las fibras musculares. Son dos metabolismos completamente diferentes. Cuando hay metabolismo aeróbico, el piruvato se va a la mitocondria, pero generalmente no es en una carrera de este tipo. Y aún así, en una carrera de, no sé, por ejemplo, no sé,
un maratón, un trote suave, igual va a evidenciar una hipoxia en la musculatura. O sea, igual va a haber acumulación de lactato. Vamos a la fermentación alcohólica. La fermentación láctica, la anterior, ocurre en tejidos musculares, es decir, prácticamente todo tipo de especie animal lo puede hacer, no solamente los humanos. ¿De acuerdo? En cambio, la fermentación alcohólica no. La fermentación alcohólica está reducida solo a un tipo de microorganismo, dos tipos de microorganismos, las bacterias y hongos. Específicamente, un tipo de hongos que hemos utilizado con fines de producción de alimentos, ya que se utilizan, son las levaduras, ¿ya? Porque la levadura se utiliza para hacer pan y también para hacer cervecita. Y la cerveza produce etanol. Y la levadura se usa en la cerveza. O sea, estamos haciendo la fermentación alcohólica y en el pan también, por la producción de pan. Entonces la fermentación alcohólica es una ruta metabólica en donde el piruvato se convierte en etanol, pero en dos reacciones. Acá hay una y acá hay otra reacción, ¿ya? La primera reacción de la fermentación alcohólica es que el piruvato se transforme en acetaldehído. La primera enzima que cataliza esta conversión se llama piruvato descarboxilasa. Y la piruvato descarboxilasa se caracteriza, pero es clásico, este es un clásico, porque elimina dióxido de carbono. Por eso que el pan se infla por la eliminación de dióxido de carbono. Por eso que la cerveza tiene gas, por la liberación de dióxido de carbono. ¿Ok? Luego, la segunda reacción, el acetaldehído, es transformado en etanol. Y la segunda enzima se llama alcohol deshidrogenasa. ¿Ya? El alcohol es el etanol. ¿Ya? Ese es el alcohol deshidrogenasa, que también la pueden abreviar como ADH, el alcohol deshidrogenasa. Pero, ojo, que acá está el detalle. El alcohol deshidrogenasa. El alcohol deshidrogenasa utiliza NADH. ¿Ya? Utiliza NADH como reactante, lo utiliza. ¿Y ese NADH de dónde viene? Nuevamente, al igual que la fermentación láctica, viene de la reacción número 6. La reacción número 6 de la glucólisis, que produce NADH. Entonces el alcohol deshidrogenasa utiliza NADH y libera NAD+. Y para recuperar ese o regenerar ese NAD+, va a la reacción 6, y la reacción 6 de la glucólisis produce NADH. ¿Ya? Entonces acá también se genera este ciclo, ¿ya? Pero es la segunda reacción con la segunda enzima, este ciclo de recuperación de NADH, que determina que la fermentación alcohólica también esté acoplada o unida a la glucólisis. ¿Y en qué punto se unen? Se unen en la reacción número 6. Y acuérdense que, ¿cuál era el inhibidor de la enzima número 6? El arsénico, ¿ya? O sea, si una levadura le da arsénico, la levadura se muere, porque es incapaz de hacer fermentación. Se muere porque no habría NADH. Así que la levadura se muere. Y en el caso anterior también. Si una persona consume arsénico, si un animal, por ejemplo los ratones, veneno ratón, arsénico. El arsénico ataca a la enzima 6. La enzima 6 no produce NADH, no hay fermentación láctica. El ratoncito se muere. De inmediato. El ratón va a correr para llegar a la madriguera, porque siempre andan como corriendo, entonces va a correr para llegar a la madriguera y no va a poder hacer la fermentación láctica, o si la fermentación láctica se hace en ejercicio. ¿Por qué? Porque está inhibida la 6 de la glucólisis, la enzima
no hay nada H. ¿Y dónde va a utilizar la lactato deshidrogenasa? No va a poder funcionar. Y el ratón se muere en el camino. Entonces el veneno del ratón tiene arsénico. ¿Ok? Entonces, claro, existe una dependencia de las fermentaciones con la glucólisis. Y ahí esa dependencia está en la reacción número 6. Las fermentaciones requieren NADH, dependen del NADH, que le otorga o que les entrega la reacción número 6 de la glucólisis. Sin ese NADH, la fermentación no puede, no puede desarrollarse, ¿ya? No funciona. Se detiene inmediato. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí está el cuadro comparativo entre la fermentación láctica y la alcohólica. Exactamente lo mismo, solo que en la fermentación alcohólica hay 2 reacciones enzimáticas y en la fermentación láctica solo una. ¿Ya? Los tejidos, ¿dónde ocurre? Bueno, la fermentación láctica, músculo, glóbulos rojos, ¿ya? Algunas bacterias pueden, como los lactobacillus también, desarrollarla. En cambio, la fermentación alcohólica, hongos, bacterias también. Pero la fermentación alcohólica nosotros no la podemos desarrollar, no la podemos hacer. No podemos hacer esa ruta metabólica. ¿Ya? Así que es un error decir, oh, güey, que carrera estuvo buena que llegué a fermentar. ¿Ya? Eso no ocurre. ¿Se imagina que el humano pudiese fermentar alcohol? No. Profe, pero pasa. No, ¿cómo va a pasar eso? No se puede. Al ¿Qué otro día la pasa, profe? dieta. Sí, yo una vez me fui en un bus, el 2019, iba en un bus a jugar a Viña y un caballero, tuve que viajar 3 horas y media con un caballero como 2 asientos delante mío, que iba pero fermentando, pura chicha y vino. No, no pasa. Descargo la patadita y iba más mareado. Me llegué a curar con el puro olor. No, pero eso es otra cosa. Lo que pasa en la fermentación, ¿ya? O que uno cree que porque está pasado a copete o porque anda medio curado, no es eso. En la fermentación significa que una condición anaeróbica produce etanol, produce, no tiene que ver con ingerir. Profe, yo creo que ese hombre se fumaba un cigarro y se moría calcinado. Pero miren, no significa que ingerir alcohol, uno puede ingerir alcohol. Acá esto se produce espontáneamente. Son 2 cosas diferentes, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros pudiésemos hacer la fermentación alcohólica, ¿qué significaría? Significaría que usted se pega un pique de 100 metros plano y cuando llega a la meta llegaría completamente ebrio. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Sí, O sí, sea, profe, sí. uno corre, suban 3 pisos en una escalera de 3 pisos al tercer piso. Y cuando llegan al tercer piso quedarían ebrios, ahí, curados, completos. ¿Por qué? Porque si hacen ejercicio anaeróbico, ya evocarían la fermentación, pues la fermentación empieza a producir etanol. Y nadie queda ebrio si corre. ¿Ya? Lo cual es diferente a ingerir etanol. Son 2 cosas diferentes. Son 2 cosas diferentes. Nosotros tenemos esta enzima, el alcohol deshidrogenasa, pero aquí el alcohol deshidrogenasa, ojo, mire, por favor, la dirección que tiene es esa. Así trabaja en estos bichos, en las levaduras. El acetaldehído lo convierte en etanol. Nosotros tenemos este alcohol deshidrogenasa, pero trabaja al revés, hacia allá. El etanol lo transforma en acetaldehído. Por eso es que podemos consumir etanol, porque el etanol que nosotros consumimos cuando tomamos etanol, ¿ya? El alcohol deshidrogenasa lo transforma en acetaldehído. ¿Te fijas? Por eso podemos consumir, pero obviamente hay límites, porque después el alcohol deshidrogenasa
se satura. Y ahí cuando se satura empezamos a ver todo bonito. Cuando se satura, cuando está en condiciones de saturación, todo es bonito, todos somos amigos, ¿ya? Y llega un punto en donde está tan saturada la enzima que después ya no puede convertir más etanol en acetaldehído y ahí llegamos a esa línea roja delgada que pasa a ser un estado ya de ebriedad. ¿Se fijan? Entonces acá, Profe, hay algunos que son, depende del ebrio, hay algunos que son jugosos y se desconocen, ya después no son amigos. sí, también. Pero bueno, lo que ustedes tienen que entender es eso, que si nosotros pudiésemos hacer la fermentación alcohólica, ¿ya? Haciendo ejercicio, se nos acumularía etanol, sin ingerir nada, de forma espontánea, ¿ya? O sea, se hacen un par de abdominales y ya quedarían medio mareados, medio entonados. ¿Se fijan? Entonces, no, y eso no sucede, no sucede. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Entonces, claro, técnicamente decir, no, está fermentando, no, si no es así. No ocurre. Pero acá estamos hablando de producir. Producir significa que hay una enzima que es capaz de generar etanol. ¿Ya? Generar etanol. O sea, nosotros colocamos hasta levadura, a la levadura, por ejemplo, para hacer cerveza, las deja ahí con agua a levadura, ya, y le dan malta y le agregan todos los insumos necesarios y las levaduras, ¿qué es lo que hacen? Las levaduras producen etanol. Así se hace la cerveza, produce etanol. La cerveza tiene un grado alcohólico. Es poco, pero tiene un grado alcohólico. Lo mismo que el pan el pan también tiene etanol. Lo que pasa es que después cuando se hornea el pan se hornea entre 120 a 180 grados. Y a esa temperatura el etanol se evapora. Pero para hacer pan tenemos que hacer esta ruta metabólica, porque ocupamos levadura. ¿Ya? Ahora, si quiere comerse un pan con copete, tendría que hornearlo a menos de 78 grados Celsius, porque esa es la temperatura, este es el punto de ebullición del etanol. ¿Ya? O sea, el pan igual quedaría como medio crudo. Quedaría como medio crudo a 78 grados Celsius. No sé, me imagino yo. Pero lo que sí le puedo asegurar es que con una lluvia va a quedar listo. Va a comer una barraqueta y ahí va a quedar, ¿ya? Lo va a pillar, mal parado. Tiki-taka. Va a quedar tiki-taka, claro. Una barraqueta, sí, pues. Pero obviamente el pan no tiene gusto a copete, no tiene gusto a etanol porque cuando se hornea está todo evaporado, se fue. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, mister, ninguna. ¿Les quedó claro que nadie fermenta, nadie puede fermentar etanol? Fermentamos lactato, sí, eso sí. Ese es como el más común. Cuando uno se mueve rápido, generalmente empieza el lactato a aparecer al tiro. Y ahí se nota la respiración, porque uno empieza a respirar mal, respira agitado, entonces constantemente estamos generando lactato. No hacemos ejercicio, pero la fermentación alcohólica no, chiquillo. No sería un chiste. Imagínense llegar allá a Rodelillo. ¿Y qué fermenta uno en esos momentos entonces, profe? ¿Ah? ¿Qué fermenta uno en esos momentos? ¿En qué momento? Cuando uno ya está pata abierta y todo curado ahí, tirado en la cama. No fermentas nada. Pues lo que hace ahí es que el etanol lo estás degradando. Tú degradas etanol. Es al revés. Tú consumes etanol. ¿Ya? Lo que ocurre es que la concentración de etanol aumenta. ¿Ya? Y la enzima, la alcohol deshidrogenasa que nosotros tenemos, transforma ese etanol, lo transforma en acetaldehído.
acetaldehído, ¿ya? Pero esta enzima tiene un tope, ¿ya? Entonces, cuando ya después es como una bicicleta que tú te vas en una bajada y llega un momento donde ya no puedes pedalear más. Eso le pasa a la enzima. ¿Te fijas? Ya no puede ir más rápido, entonces, pero esto sigue aumentando, sigue aumentando, porque al amigo se le quedó pegado el vaso en la mano, entonces sigue aumentando el etanol y encima no puede más. Entonces, las consecuencias se producen porque hay mucho etanol circulando en la sangre. Pero tal como te estoy diciendo, tú tienes que ingerir etanol. El etanol no aparece solo, ¿ya? Fermentar etanol significaría que sin ingerir nada, nada de nada, te aparece etanol en la sangre. Eso ocurre en bacterias y hongos. En humanos no. Entonces no podemos decir que estamos fermentando. Lo que sí podemos decir es que uno está metabolizando el etanol, ¿ya? Lo estás degradando, porque esa enzima está transformando el etanol a acetaldehído. ¿Ya? Por eso existen cantidades o dosis que se llaman. ¿Ya? Porque si tomamos, por ejemplo, si se toma un vaso de cerveza, no le va a pasar nada, ¿ya? Prácticamente nada. ¿Ya? O una copita de vino, una copita, no una copa gigante ni una barrica, una copa de vino. Eso nomás, y listo. ¿Ya? Ahí la enzima, todo el alcohol que ingiere, lo trabaja y lo transforma en acetaldehído y después, de un momento, el etanol va a desaparecer. Literalmente va a desaparecer. Porque la enzima transformó todo el etanol, lo transformó en acetaldehído y el acetaldehído después se transforma en acetil-CoA. Y después el acetil-CoA va al ciclo de Krebs y todo eso. ¿Se fija? Es el metabolismo del alcohol. Pero eso es cuando hay bajas concentraciones de etanol, cuando hay concentraciones que son moderadas, cuando hay dosis que son bajas. Pero cuando hay dosis que son altas, la enzima no se la puede. Y ahí comienzan las intoxicaciones. Y al final, cuando uno anda muy ebrio o anda muy curado, de forma coloquial, lo que ocurre es que el etanol provoca una intoxicación, por eso pasa. Y provoca daño al sistema nervioso central, en donde afecta las conductas que son como más internas, ¿ya? Afecta al sistema límbico específicamente, y ahí aparecen todas estas conductas medias primitivas o eufóricas. Entonces, claro, ahí, claro, como usted dijo, algunos son jugosos, es por eso. Y otros no, otros se quedan tranquilos, otros se ponen amorosos, y hay de todo. Pero es por la concentración de etanol circulando en la sangre. Lo otro que ocurre es que también afecta a la motricidad, ¿ya? Llega un momento donde no coordina bien, no calcula el espacio-tiempo, ¿ya? Entonces existe una especie de torpeza al no calcular bien dónde está el espacio para tomar algo. Entonces imagínese ir conduciendo bajo esos efectos. No calcula bien nada, dónde está la esquina, dónde está el auto. Entonces, por eso pasan todas las cosas que ocurren cuando aumenta la concentración de etanol en la sangre. Para eso existe una dosis mínima que debería enseñarse. Hay una película, ¿ya? Y con esto cierro. ¿Vieron una película? Hay una película en Netflix que es re buena, ¿ya? Son unos profes de colegio, son 4 amigos, se llama La Última Ronda, no sé si la vieron, yo se la recomiendo, es súper entretenida la película. Y está como súper ad hoc a lo que estamos hablando, ¿ya? Y los profes vieron la película que les estoy comentando, ¿no? La Última Ronda se llama, está en Netflix. Y son 4 amigos, son profesores, y uno de ellos le hace un comentario a los demás amigos que existe una dosis
mínima, ya, o una dosis de alcohol límite que a uno lo hace ser más creativo. ¿Ya? Y si uno mantiene esa dosis, uno se vuelve creativo y se pone innovador, etcétera, y aumenta el rendimiento. Entonces, como que ahí algunos le creyeron, otros no, y dijeron, ya, pues hagamos el experimento. Así que se pusieron a chupar todos los días y trabajaban, trataban de llegar a esa concentración para ver cómo estaban rindiendo en sus trabajos. Bueno, y no le voy a hacer más spoilers, pero ahí que la vean, pues estuvo bien buena la película, bien buena la película. Bien buena la película. Así que se las recomiendo completamente. La última ronda se llama. Ya, profe, la vamos a buscar. Netflix. Entretenida la película. Ya me he visto 2 Netflix, yo creo que me falta esa nomás. ¿Sí? Tienes que verla. Se llama La Última Ronda. Es buena. Hay situaciones bastante chistosas. ¿Ya? Profe, ¿por qué hay notas que no me aparecen? ¿Qué notas no le aparecen, Daniela? ¿De laboratorio, de taller, de cátedra? Ah, de informes, es del laboratorio. Bueno, ahí el profesor del laboratorio hay que preguntarle. ¿Del certamen? ¿De cuál certamen? ¿Del uno o del 2? Del 2 yo creo, porque la del uno la subí yo. Ya, pero bueno, ahora me voy a colocar en el día, estoy recién viendo la asignatura, estoy... ahí tengo que ver el tema de las notas también. Pero ya va a llegar toda la normalidad luego. Ya chicos, quedamos hasta acá. Que tengan un muy buen fin de semana. Descansen, nos vemos la próxima semana. Si no tienen más preguntas o dudas, quedamos hasta acá. Vean la película que les recomendé. Chao, profe, que tenga bonito fin de semana. Chao, Connie, cuídate. Chao, Lucía, que esté bien. Chao, profe. Gracias por la clase. Que tenga un buen fin de. Gracias a ustedes, igualmente. Chao, Fernanda, vea la película.